Amores, hoy estaremos hablando de un tema que yo sé que muchas mujeres pasamos en algún momento de la etapa del desarrollo o ya un poquito también adultas, y es el tema de los ovarios poliquísticos, cómo prevenirlos, si los tenemos, cuál es el tratamiento o cómo saber que tenemos este síndrome. Así que tenemos por acá, por supuesto, a la doctora Corazones, a esta doctora guapísima que siempre con su encanto viene a enseñarnos muchísimo, y por supuesto mi estimada niña que hoy anda bien patriótica, Karen Torres. Y ustedes de negro, la buena Mastera. Y bueno, la lluvia también. La lluvia, sí. Claro. Bienvenida, doctora Greta. Gracias, qué importante el tema Karen. que vamos a tocar hoy. Y Alejandra. Bueno, sí, muy importante porque a veces tenés alguna sintomatología que son clásicas de este síndrome. Y voy a comenzar, en vez de decir que qué es primero. Por ejemplo, tener mucho acné. Y entonces, y el acné, ay, voy con el dermatólogo que no sé qué, que yo soy, tengo acné. Oye, hay que un momento hacer un pare y decir, ¿no será que pueda tener ovario poliquístico? O cuando estás demasiado peludita, es decir, que tenés los bracitos mucho, que te salen, exacto, miren esos brazos así, peluditos, a veces tenés bigote, patilla, en el ombliguito, te salen en las mamas, entonces eso es como que ya estás teniendo algún problema. Entonces es importante que sepan que al tener estos tipos de apariencias, podemos decir, o de problemas de esto, entonces, y además, si se asocia a trastornos menstruales o a trastornos de Andrés, entonces hay que pensar que pudiese tener una condición llamada ovario poliquístico. Ahora, ¿qué es el ovario poliquístico? El ovario poliquístico es la presencia de muchos folículos en los ovarios. Sin embargo, esto no es de origen oncológico, por ejemplo, o sea, no es que... Cancerígeno. Exacto, correcto, me encanta hablar que la gente me comprenda. Entonces, no son de origen cancerígeno, porque la gente cuando le das el diagnóstico o cuando la mamá mira el diagnóstico de la hija, porque esto es de adolescentes, fíjense bien, entonces de adolescentes y mujeres jóvenes. Entonces, cuando miran eso, poliquístico, tiene quiste, ¿cuándo le va a dar el cáncer? O sea, todo lo asocian a eso. Lo malo. Sin embargo, aquí recuérdenlo muy bien, que este es un problema meramente hormonal, es hormonal, no es un problema relacionado con tumores, ¿ok? Entonces, ¿y cuál es el origen? Son las hormonas alteradas? Bueno, estas hormonas alteradas son las hormonas del páncreas. Entonces, aquí tenemos la cuestión de la insulina. La insulina y la glucosa trabajan, entra mucha glucosa, viene la insulina, la corta, la elimina de tu cuerpo y te deja solamente la que vos necesitas. Doc, pero fíjese, por ejemplo, en mi caso, yo tengo varios poliquísticos, pero en mi caso fue totalmente opuesto. Y no presentaste ninguno de esos. Por ejemplo, a mí no me salía acné, no tenía exceso de vello, nada de lo normal, y mi menstruación me venía en tiempo y forma. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo varios poliquísticos? Porque la menstruación me venía con mucho dolor en el vientre al punto que quería llorar. Y me compraban las famosas, que son como unas almohaditas de hule, que uno les pone agüita, las mete en el microondas y te las pones en el vientre como para que se te calme el dolor. Entonces mi mamá me dijo, María Alejandra, es demasiado lo que pasa. O sea, para mí era un trauma que me viniera la menstruación. Entonces caigo en el doctor y descubren que tengo ovarios poliquísticos. Pero fue así, fue por el dolor menstrual, pero mi regla era súper regular. Como lo típico, ¿no? Fue como raro. ¿Por qué? Porque lo primero que se da son esos cambios hormonales. Entonces, la resistencia a la insulina aumenta. Se te aumentan las células, entonces, las células
adiposíticas, por así decir, las células grasas, y las células grasas, esas sí ya te dan unas alteraciones hormonales con una hormona que se llama testosterona y una hormona que se llama LH, que es la productora de los folículos, por así decir, ya en los ovarios. Entonces, cuando ya los tenés ahí y no te has dado cuenta, porque todavía te hacen falta otros tipos de hormonas que actúen, ¿verdad? Porque a veces solo sospechamos y no hay, me dicen, mi glucosa está normal. No, pero es que cuando la glucosa ya se altera, es porque ya se alteró la insulina, ya la resistencia a la insulina. ¿Y quiénes deben ser aquellas jóvenes que tengan que tener cuidado con esto? Bueno, son las que tienen antecedentes familiares de diabetes. Mamá, papá, tías, abuelos. Hasta ahí primos genética, no, porque los primos no van. Son más lejanitos. Sí, pero en esa familia directa. Entonces, si hay eso, habría que investigar si estás teniendo alguna de estos problemas que presentamos, o como dice Alejandrita, si va una vez a tu ginecólogo por alguna que otra cosa, bueno, aunque nosotros decimos que debe ir, aunque no tenga nada. Así es. Entonces, ahí te podrán descubrir si estás padeciendo de esto. El diagnóstico es muy fácil, el diagnóstico es por laboratorio. Entonces, ahí te insulina en ayunas, insulina 2 horas después de comer, la glucosa en ayunas 2 horas después de comer también. Entonces, eso te puede reflejar. Lo otro, el diagnóstico obviamente es por ultrasonido, o sea, el diagnóstico es muy fácil de hacer. Y los tratamientos, fíjense bien, los tratamientos, hay que decirles que no es tan sencillo esto. ¿Por qué? Porque muchas pacientes pasan y me dicen, es que yo nunca me voy a curar. Entonces yo me pongo a pensar que, bueno, este es un gen. El gen, por ejemplo, de la diabetes. Los genes, pues, ya los trae, esos no podemos cambiarlos. Sin embargo, sí nosotros podemos hacer varios cambios en nuestros estilos de vida. Y entonces, y lo más importante para que estos ovarios poliquísticos no te sigan saliendo, porque yo tengo pacientes de 4 años, me dicen 4 años con esto y nada, y solo me dan anticonceptivos. No, o sea, no es ese el tratamiento. O sea, te tienen que hacer una evaluación y ver otros tipos, y actualmente están nuevos tratamientos de abordaje del ovario poliquístico. Que no estaban hace 4 años. Exacto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque te puede producir en alrededor de un 30% problemas de fertilidad. Eso le iba a decir, doctora, como que cuáles son las consecuencias de tener ovarios poliquísticos. Yo he escuchado de que las que tienen ovarios a veces poliquísticos han tenido problemas para salir embarazadas. Claro. Sí, entonces, pero un 30% solamente. Lo otro son los trastornos de la menstruación, que generalmente es que se te va por 2 meses, hasta 3 meses. Tengo una niña que le viene una vez al año, imagínese. Exactamente. Entonces, así, todos esos trastornos menstruales son los que son efectos, digamos, del ovario poliquístico. Además del hirsutismo, el hirsutismo es el montón de vellos que tenés, que hay una paciente que me dicen, a mí me tienen que decir una semana antes que voy a ir al mar. ¿Ya? Porque yo, que me digan, ay, vámonos ya al mar, no puedo, porque tengo que prepararme. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando algo ya nos afecta en nuestra vida, en nuestro quehacer diario, entonces tenemos que ponerle atención, porque en esta vida, pues, ya saben ustedes, siempre digo yo, pues estamos para ser felices. Nos hablaba, ya finalizando, doctora, usted nos hablaba de parte del tratamiento. Sí se trata, pero también se cura. Entonces, curabilidad, yo decía no por el gen, pero control
el máximo control, el control de que vos, tus ultrasonidos te salgan bien, que no tengas eso por mucho tiempo. Sí, se puede, pero va a depender exclusivamente de vos, no va a depender del médico. ¿Por qué? Porque ya les voy a dar ya la piedra para el ovario poliquístico, y es disminuir de peso en la mayoría de pacientes que tienen sobrepeso. Y normalmente cuesta bajar de peso cuando tenés ovarios poliquísticos. Claro. Entonces es como bien complicado. Sí. Ahí necesitas la ayuda médica. Y el nutricionista. Y que vos también te pongas a decir, bueno, entro a esto y voy en mi viaje de pérdida de peso. Ay, muchísimas gracias, doctora. Gracias, de verdad, doctora. un tema muy interesante para las que tenemos y para las que no. También es importante siempre estar informados. Gracias por estarnos acompañando. Gracias, Karencita. Y bueno, amores, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con más de su revista De Sol a Sol.